La luz, por favor, que somos de la puerta. Ahí, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Encantado de veros aquí. Voy a dar un poquito de apertura a esta charla, cuyo título es Santa Ana, la catedral de Triana, que van a impartirnos Jesús Pozuelo y Jaime Aguilar, ¿no? Jesús es doctor o licenciado, graduado en humanidades. Toda la Universidad Pablo de la Vida, Jaime Aguilar, doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, profesor. Ha hecho tampoco hace falta mucha presentación. Ya sabéis su trabajo en historia, colaboraciones en la televisión, en la sexta, y ha divulgado de los temas de todo tipo de temas culturales y en especial de los temas relacionados con el barrio de Triana. El año pasado, nos dimos cuenta que hicimos una experiencia piloto en su última charla y se quedó desde fuera. Y nos dimos cuenta que había un segmento de la población completamente olvidado de la realidad de Santa Ana y en general de la política cultural, en este caso del interior. Ese segmento es aquellas personas que están interesadas también en la cultura, además de tomarse una cerveza en la caseta. La realidad tiene muchos eventos paralelos, eventos deportivos, eventos de tiradores, la montaña, pero no tenían una agenda cultural como como fruto de esa experiencia piloto del año pasado, hemos ampliado la agenda cultural y el año que viene vamos a ser aún más ambiciosos y vamos a hacer más cosas. Y sin más preámbulos, pues espero con superficie y que disfruten. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los presentes, por supuestísimo, en una jornada calurosa como la de hoy. Bueno, yo creo que el éxito de la asistencia para mí es una verdadera satisfacción y quiero agradecer al señor director, don Joaquín Sarabia, al delegado Manuel Alés y al Distrito Triana y Concurso de Ayuntamiento por esta iniciativa, por estas iniciativas, mejor dicho, culturales, en las que se promueve, yo creo que con éxito, la cultura, la difusión del patrimonio, de nuestra cultura general, a través de este tipo de actividades en escenarios y en entornos. En marcos como la de la velada de Santa Ana me parece un acierto, ¿no? El apostar por la cultura y yo creo que es palpable que la cultura, digamos que tiene éxito entre la población y la cultura cada día más, y yo creo que la historia local cada día está más de moda, y la verdad que me satisface mucho que se haya llenado la forma, y lo siento si alguien se ha quedado fuera, el año pasado también ocurrió. Voy a presentar a Jaime Aguilar, que es un arquitecto por la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, y me va a acompañar en esta travesía por la parroquia de Santa Ana. Vamos a hacer una charla. Yo, la verdad, lo que quiero hacer es a nivel humanístico, es decir, no quiero abordar la iglesia Santa Ana desde el punto de vista únicamente arquitectónico, que para eso el especialista, por supuesto, y el experto muchísimo más que yo, es Jaime Aguilar, que además ha publicado una tesis sobre la iglesia de Santa Ana, y aparte somos amigos, y qué mejor que él, ¿no?, para que me acompañe conmigo en este periplo por la historia de Santa Ana, que sabes que Santa Ana es una parroquia que data del siglo XIII, que ahora comentaremos el origen, pero también quiero abordarla desde el punto de vista, aparte del arquitectónico, por supuesto, como digo, que va a participar Jaime, histórico, artístico, y vamos a tocar desde el punto de vista de las humanidades, ¿no? Lo que supone la iglesia de Santa Ana, lo que ha supuesto y lo que sigue suponiendo para el barrio de Triana, porque sigue siendo del siglo XIII, desde época de Alfonso X, el corazón y el epicentro espiritual de este barrio de Triana, y además Santa Ana es el origen de la fiesta que estamos celebrando, que es la velada de Santa Ana. Y bueno, para comenzar, antes de nada, lo primero, pido disculpas porque el retraso ha sido porque tenemos el ordenador ahí, ¿vale? Entonces yo desde aquí lo que voy a hacer es pasar las imágenes, ¿vale? Que lo primero voy a probar, vale, perfecto. Y por eso ha sido el retraso de los 5 minutos, os pido. Vamos a ver, lo primero, antes de nada, la presentación, ¿vale? Consta básicamente de 3, digamos, fases. La primera parte es histórica, introductoria, después va a participar Jaime con lo que es la dimensión arquitectónica del templo, que aquí Jaime podría contar mucho más de lo que va a contar, pero obviamente tenemos un tiempo limitado, y después vamos a pasar a la parte artística. Vamos a hacer un recorrido en el sentido de las agudas del reloj, desde el epicentro, lo que es el eje de crujía del templo, abordando las capillas y las piezas más importantes artísticas de la iglesia de Santa Ana, que no son pocas, podríamos abordar muchas más, pero vamos a tocar las fundamentales, ¿vale? Las que yo considero humildemente que son las más importantes, las más relevantes de Santa Ana. Y antes de nada, fijaos, o permitidme que consulte. Vamos a ver.
comienza decía una soledad, el tiempo de molería tenía que ser criado un cuento de fantasía, ¿no? Pues para hablar de origen de Santana vamos a empezar precisamente desde la época islámica, vamos a remontarnos a la época nueva para hablar también de la conquista de Sevilla porque está relacionado con lo que es la constitución de la erección del templo. Ya está. El año pasado también comenté esto. Alguien identifica, yo quiero que participemos, esto no es una charla académica, es un evento divulgativo, ¿vale? Quiero que todos participemos y por supuesto cualquier tipo de pregunta o aportación, bienvenida absolutamente. ¿Alguien conoce esta placa? Que está la vida epigráfica con un interés enorme y un valor arqueológico enorme, porque nos da una fuente de información importantísima que nos da además un dato importante. ¿Alguien la ubica? Esto es una foto propia del Museo Arqueológico de Sevilla. Esta es la primera referencia historiográfica que es Triana. Es una lápida que se llama la lápida del Fatah Safi, que data de época de la taifa de Sevilla, bueno, del origen, no de la taifa, del 2021, que es cuando se produce la fitna, la guerra civil que puso fin al Califato de Córdoba, y que dio origen a una guerra civil, o sea, la fitna provocó una guerra civil que desencadena lo que es el reino taifa de Sevilla, desencadena el surgimiento de las taifas. Y esta lápida, ¿qué importancia tiene y por qué la cuento? Porque esta lápida se encontró en la Plaza Nueva, cuando se demolió en el siglo XIX, sabéis que la Plaza Nueva hasta el siglo XIX fue un convento, desde época del rey Fernando, que fue el convento de San Francisco, la Casa de Sevilla. Cuando se demolió ese convento, encontraron varias lápidas funerarias y una de ellas es esta. Y esta lápida nos habla de un oficial que murió al borde del río y dice la alquería de la Triana. El nombre a Triana es la primera referencia que tenemos del barrio de Triana. Y tenemos algunas referencias islámicas, esto es lo que nos cuenta. Dice, murió el gran oficial el Fatah Safi el día del combate en Triana, traducido obviamente al castellano. Dice, al borde del río nos data el 412 con la época nos da el 1022. Podemos decir, tenemos referencias también de Al-Mutamí, tenemos también referencias, está en la tumba de Al-Mutamí, que está, Al-Mutamí fue el último rey de la taifa de Sevilla, la taifa de Sevilla tuvo tres reyes, Al-Qasim, Al-Mutamí y Al-Mutamí, que fue desterrado por los almorávides. Después tenemos la llegada de los almorávides y de los almohades y el Tratado de Ibn Khaldun, que es una referencia también muy interesante. Los almorávides eran yihadistas, eran fundamentalistas islámicos, y tenemos una referencia, bueno, tenemos muchas, de Triana, y una de ellas en el Tratado de Ibn Khaldun. El Tratado de Ibn Khaldun es un código jurídico de la Sevilla islámica de época almorávide, en la que esta gente eran preceptistas del Islam. Y hay una norma, una prohibición que nos dice que prohíbe antes de que hubiese puentes de barcas, en el cual en las almorávides todavía no hay puentes de barcas. Prohíbe a los sevillanos de la Medina cruzar a Triana, si era para el consumo, ¿de qué? De vino, de lo que se infiere que había consumo. Pues había consumo de vino, había haram, había lo prohibido, no el haram, había el haram en Triana, y habría posiblemente una población mozárrabe cristiana en esta orilla. Y después tenemos los almohades y las transformaciones urbanas más importantes de la Sevilla islámica. ¿Qué herencia almohade, qué huella almohade tenemos en Triana? No la iglesia de Santana, aunque siempre hay algunos arqueólogos que proponen, no de forma certera, la teoría de que hubiese un origen islámico en Santana, cosa que no está clara y que ahí no vamos a entrar porque no lo sabemos con certeza. Si se hicieran excavaciones en profundidad quizás se podría saber, pero lo que sí tenemos, herencia almohade, tenemos el castillo de Triana, que vamos a hablar después y veréis por qué. El castillo es una construcción, una fortaleza. El origen del castillo es una fortaleza militar de época almohade del siglo, justamente a finales del 12, comienzos del 13. En el 1171, Sevilla, la Sevilla musulmana, se erige como capital del Imperio Almohade. Y Abu Yusuf, un califa almohade, realiza una serie de transformaciones importantísimas en la ciudad, en el alcázar, en el amurallamiento, y una de las construcciones es el castillo. El castillo para defender ese puente que se inaugura a finales del siglo XII. Y que después, repito, nombraremos al castillo y veremos por qué. Y también la cava, cuando nosotros, la gente antigua de Triana, se sigue llamando la Plaza del Corro, se sigue llamando la cava de los gitanos, la cava de los civiles, la cava era un foso. Hay muchas cavas. Hay calles en España, en pueblos y ciudades, Madrid, por ejemplo, que nos dicen la cava baja, porque era el foso que iba por fuera de la muralla. Aquí no había muralla, pero lo que había era una defensa con un foso defensivo que es actualmente la calle Baja del Corro, la fosilización de ese foso. Y también, por supuesto, el puente. Entonces, sabéis que la conquista de Sevilla se produce la titulación de esa Sevilla almohade, la ciudad mejor amurallada de la península ibérica en su momento, se produce en 1248, concretamente el día 23 de noviembre, que era además el cumpleaños del hijo, era el cumpleaños del que construye la iglesia, que como bien sabéis, no sé exactamente que lo sabéis, la mayoría de los es Alfonso X el Sabio, al que le debemos la construcción de la Real Parroquia de Santana, por eso le quite lo de real, ¿no? Más real parroquia lo construimos. Fernando III, sabéis que la ciudad se le entrega a Fernando III el día 23 de noviembre, que además es el día de San Clemente Papa romano. Y esa entrega de llaves se produciría según la crónica de Alfonso X, bueno, Alfonso X escribe la crónica general de España, que es una fuente de información
valiosísima, la más importante sin duda, de la conquista de la ciudad, nos cuenta que la ciudad se entrega el 23 de noviembre, que era su cumpleaños, y que las llaves se entregaron pocos días más tarde. Esas llaves abrían una de las puertas de esa Sevilla almohade. Siempre los historiadores nos hemos preguntado, a lo largo de siglos, historiadores de poca pretérita, por cuál puerta entró Fernando III y el infante Alfonso, con el cuento de Alfonso no era todavía rey, era Juana de Poitiers, que era la reina consorte, porque doña Beatriz de Suabia había muerto hacía más de una década. Aunque después su cadáver, sus restos mortales, deberían a Sevilla para acompañar los restos mortales de su marido y de Alfonso X el Sabio. Aunque Alfonso X el Sabio también su cuerpo está repartido y perseguido su templo. Comento, la ciudad de Sevilla, los castellanos entran en la ciudad de Sevilla, según la crónica de Alfonso X el Sabio, el 22 de diciembre de 1248. Se le dio un mes de gracia a los almohades, a los sevillanos, que en ese momento los sevillanos eran los musulmanes que habitaban la medina, claro. Se le dio un mes de gracia para que fuesen abandonando la ciudad. Y el 22 de diciembre es cuando entra Fernando III. Fernando III moriría poco después, de un cuadro precioso de Virgilio Macron, que está en el Alcázar de Sevilla, que representa ¿el que representa? La muerte del rey. La muerte del rey Fernando III, por eso se llama las postrimerías, según lo cuenta su hijo. La muerte del rey, según lo cuenta la crónica de su hijo, que cuenta que Alfonso X, el constructor de Santa Ana, cuenta que su padre antes de morir, el día murió. Dice el postrimero día de mayo, dice la crónica, el 30 de mayo, que el postrimero realmente el último es el 31, pero el 30 de mayo sabéis que es la festividad de San Fernando, que era festivo, aunque ya no es festivo porque se pasó al miércoles de feria. Y dice Alfonso que su padre cuando muere, antes de morir, tiró la corona al suelo. La espada lobera, que se conserva en la capilla real de la catedral, la tiró al suelo. Se colocó una túnica blanca y se tiró de rodillas. Imploró al cielo por los y pidió perdón por los pecados cometidos en vida. Y ahí el obispo Remondo, que ahora hablaremos también de él, que aparece aquí. Este es el que aparece en la Plaza Nueva de San Fernando. Si vais a la Plaza Nueva, ya en el momento cuando la veis, que está en el centro, y hay cuatro figuras que rodean, ¿no?, el monumento. Uno de ellos, el que mira al hotel de Inglaterra, el que mira, digamos, a la parte occidental, es el obispo don Raimundo de Lozana, don Remondo, que tiene una calle en Sevilla, precisamente junto al Palacio Episcopal, porque fue el primer arzobispo de Sevilla tras la conquista cristiana. Digo tras la conquista cristiana porque Sevilla, desde época romana, ya había tenido obispos. Pero en la conquista de la ciudad por parte de Fernando III, don Remondo fue el arzobispo, por eso la calle don Remondo está junto al Palacio Episcopal, y es el que le da la unción antes de morir Fernando III y de coronarse al día siguiente, cuenta la crónica, en la mezquita catedral. ¿Por qué digo en la mezquita catedral y no en la catedral? Porque en ese momento, el 1 de junio, que es cuando se corona, cuando lo llevan, como dice la crónica, no existía una catedral gótica en Sevilla, porque en 1752, cuando muere Fernando III, la catedral de Sevilla era una mezquita, que era la mezquita Aljama, la mezquita mayor almohade, convertida, adaptada, sacralizada como catedral de Santa María de la Sede, con la Virgen románica que está allí, que es la Virgen de la Sede, que es la que le da nombre a la catedral de Sevilla. Y en el siglo XV se empezaría la mezquita catedral y se construiría esa gran obra, ¿no?, que cuenta la tradición que vinieron los obispos, que lo abrieren, los tomen por locos. Pues dice la crónica, y no es ninguna leyenda, que cuando muere Fernando III se reunió a hablar con su hijo, con sus hijos, con los infantes, y sobre todo con Alfonso X, que fue con el que más tiempo estuvo dándole consejo. Y le dijo, fijaos, de esta carta, dice: Señor, te dejo toda la tierra de la Maracá, que los moros del rey Rodrigo, haciendo alusión a la batalla de Guadalete y al reino visigodo, que ellos se consideraban, y se ve perfectamente con las crónicas, los herederos de esa España cristiana. Dice, ya la tuvieron, en su señorío finca toda, es decir, te la dejo a ti. Dice, la una con quien querida, la otra tributada. Si la de en este estado, que la dejo yo, y se la supiere guardar, es tan buen rey como yo. Et si ganares por ti más, es decir, si conquistases más tierras, dice, eres mejor que yo. Et si de esto venguas, no eres tan bueno como yo. Y sabéis que Alfonso X amplió con conquistas el reino de la corona de Castilla. ¿La dejó igual o menguó? Amplió. ¿Cuáles son las conquistas de nuestro rey? De nuestro rey sabio. Porque todo el mundo sabe que Sevilla la conquista el rey Fernando III, pero que conquista Alfonso X. Perdón. No, esa conquista realiza la conquista del hijo de Alfonso X, Sancho IV, en 1292, porque el gran Alonso era de Guzmán de Güell.
que es una historia también interesante, que la quiero para una charla, la conquista de Tarifa y la defensa de Tarifa, y lo que supuso después con la creación de los señoríos de los Pérez de Umar. Alfonso X conquista Jerez, conquista Rota, conquista Trujillo, conquista Chillón, conquista Cádiz, conquista Niebla, conquista Vejer de la frontera y deja la frontera en Vejer y Medina Sidonia. Ahí deja la frontera Alfonso X, el constructor de la iglesia de Santana. Y veis con marrón oscuro, ¿vale? Las conquistas más importantes. Ya Tarifa sería conquistada en 1292 por Sancho IV, que por cierto destronó a su padre, pero es otra historia que no vamos a entrar. En otra ocasión podremos hacer una charla sobre Alfonso X, sobre la figura de Alfonso X. Y fijaos que si Alfonso X es el constructor, esto es una foto de una maqueta muy buena además que está en el castillo de Sajón, en el centro de celebración. Si yo os comento, siempre se dice Santana, la iglesia más antigua de Sevilla, siempre se dice la iglesia más antigua de Sevilla. Si yo os digo, y no tenéis por qué creerlo, muchísimo menos, pero si yo os digo que hay una iglesia más antigua que Santana en Sevilla y que es una iglesia románica, usted diría, está loco, pero la iglesia románica en Sevilla no hay románico, sería tomar los almohades que no hay románico. Pues yo puedo asegurar que en Sevilla, y concretamente en Triana, hay una iglesia con trazas románicas anterior a Santana y posterior, por supuesto, a la conquista de Sevilla. No estamos hablando de época visigoda ni nada de esto. Que estaba exactamente en el centro del castillo de San Juan. Es la iglesia más antigua de la ciudad, de la que se conserva en Rennes. La iglesia cristiana más antigua de la que se conserva en Rennes. Que tenía como nombre, como advocación, ¿cómo se llamaría esa ermita? San Jorge. Eso es importante ahora ver por qué. Para la eso que veis, esa maqueta es de esa capilla y son fotos propias de lo que queda, obviamente no queda la estructura ovalada. Porque ahí se hizo el parque, se destruyó una parte, bueno, y lo que quedaban era el fondo de los muros, no quedaba mucho más, ¿vale? De la antigua ermita de San Jorge que está en el centro del castillo de San Jorge, actualmente en el centro de celebración del castillo, debajo del mercado, como todos saben. Después comentaremos volveremos a esta iglesia de Beethoven. Y ahora entramos ya en el reinado de Alfonso X, con el repartimiento, en la segunda mitad del siglo XIII, un rey que aportó enormemente a la ciudad de Sevilla, que construyó obras alfonsinas tenemos en Sevilla, importantes para Santana, por supuesto. Tenemos obras arquitectónicas de una categoría importantísima. ¿Qué edificios tenemos? ¿Qué conjuntos de edificios, qué edificios tenemos en Sevilla de Alfonso? La iglesia fernandina se llama el padre. ¿Perdón? La iglesia fernandina. No, es que en Sevilla no hay iglesia fernandina. No, San Marcos. Eso no son fernandinas, son del siglo XIV, época de Don Pedro. No hay iglesias anteriores. San Jorge se puede considerar una iglesia fernandina. San Jorge es de Triana, pero no hay iglesia fernandina. San Fernando no construye ninguna iglesia en Sevilla. Bueno, San Fernando, vamos con Remondo, mejor dicho, lo que hace es adaptar las mezquitas de barrio a parroquias. Don Remondo es el que funda todas las parroquias de Sevilla. Don Remondo es el que funda San Gil, San Marcos, San Toro, San Román, Santa Lucía, San Miguel, que desapareció. Pero eran mezquitas convertidas en iglesia. Ya las parroquias se empiezan a construir, sobre todo a partir del siglo XIV. Omnium Santorum siempre se ha considerado la primera, pero de obra gótica de época de Alfonso X o de Sancho. Y a Alfonso X le damos el repartimiento de Sevilla, a Don Remondo le referimos esas vocaciones. De hecho, San Gil, curiosamente, en Sevilla hay una iglesia que se llama San Gil, que tuvo una iglesia de Macarena del siglo XVII hasta el siglo XX. Porque Don Remondo se bautizó en Segovia, por eso la calle Segovia es la que cruza con Don Remondo. Y se bautizó en la iglesia de San Gil de Segovia, por cierto ya no existe porque se murió de siglo XIX. Y por eso en Sevilla quiso que hubiese una iglesia con la vocación de San Gil, curiosamente. Y es Alfonso X, no en el repartimiento, o sea, ya en la época final del repartimiento, pero Santana no es una de las 24 que llamamos las 24 primitivas, que son las 24 primitivas de Sevilla. Son las 24 collaciones en las que se repartió la ciudad en época de Fernando III y de Alfonso X. Y se fundan en esas mezquitas de barrio 24 parroquias, que son algunas de las que he comentado. Omnium Santorum, San Román, San Gil, Santa Lucía, San Miguel, San Pedro, la Colegial del Salvador, San Vicente, la Magdalena, esas son las primeras. Pero hay un momento en la segunda mitad del siglo XIII en el que el rey Alfonso, esta es una foto que está, alguien identifica esta escultura, que es una precisión, me encanta, esta escalera puede ser de la escalera más bonita de España. ¿Alguien identifica? Es que es un lugar que me gusta mucho. Yo pongo muchas imágenes que me gustan a mí. Está la Biblioteca Nacional. Y es curioso porque son dos sevillanos los que presiden. Es un lugar que es una maravilla. Hay varias esculturas de personajes importantes de la cultura española.
Y justamente en el centro, presidiendo las escaleras, son dos sevillanos, que ninguno de los dos nació en Sevilla, pero bueno, podemos decir que son sevillanos. Alfonso X, porque obviamente nació en Sevilla, que está aquí enterrado, pero un rey muy vinculado a esta ciudad, y San Isidro de Sevilla, que está al lado, uno de los sevillanos más importantes para aquella historia de la ciudad. Y aquí veis el crónico que está junto a la pila de los gitanos de Santana, que nos cuenta el por qué se levanta Santana. Yo sé que la mayoría de los presentes sabéis perfectamente la historia de lo que nos cuenta, ¿no? la crónica. La crónica nos cuenta que Alfonso X sufrió una enfermedad de los ojos, posiblemente haya sido un glaucoma, un cáncer, no sabemos realmente el motivo de su dolencia, pero sabemos que le provocaba unos dolores, eso lo cuenta la crónica, no es que sea fuente para una crónica suya. Dice que incluso se le salió un ojo de la órbita en un viaje a Córdoba y le provocaba unos dolores, como digo, que además le parece ser que le provocaban ataques de ira. Y se encomendó, camino de Córdoba, se encomendó a Santana, la madre de la Virgen María, para que le curase. Y parece ser que se le desaparecía los dolores. Y le había permitido levantar un templo en honor a la Virgen María, y le levantó un templo, fijaos, ella tenía una iglesia a Santa María, que es la catedral. Antes de hablar de las vocaciones, fijaos, San Lorenzo, San Román, Omnium Santorum, que son todos los santos, pero aquí en Triana le levanta un templo a la madre de la Virgen María, a Santana, que además, ahora hablaremos de la vocación de Santana y la historia de Santana, que también yo creo que es interesante. Estas son... Aquí claro. ¿Veis? Las 24 primitivas, con la muralla. Aquí tenemos el arrabal histórico de Triana, la antigua cava, que pasaba por aquí. Esto realmente no es del siglo III, aquí la muralla, por supuesto, es de la Edad Media, pero esto ya es... Esta imagen la he cogido de Luis Augusto, ¿vale? Que está una imagen magnífica que hizo este investigador. Y lo que veis aquí es la repartición de Sevilla en collaciones, es lo que he dicho antes. Veis San Martín, San Lorenzo, Omnium Santorum, San Gil, Santa Marina. Veis las collaciones de la ciudad y veis aquí Triana. La collación de Triana se funda la collación de Santa Ana, que después se repartiría en otra más. ¿Cuál es la otra collación, que es otra parroquia de Triana? La otra, efectivamente, cuando se levanta la olla en el siglo XVIII, una iglesia magnífica, que construye la hermandad que fue en su momento la hermandad más rica de Triana, que fue la hermandad de ceramistas. Y pero aquí tenéis el lugar donde se levanta, que ahora hablaremos también de eso, la iglesia de Santa Ana que levanta Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII. Dice la crónica que a partir de 1266, muy posiblemente la obra terminaría a comienzos del siglo XIV. Y aquí tenéis, como dice, la parcela que ocupa la iglesia. Y una curiosidad que ahora va a comentar Jaime Aguilar es que a mí siempre, yo creo que a alguno de los presentes también, la alineación de la parcela, que no coincide con lo que es la trabaja, es una cosa muy curiosa. Y yo no sé si Jaime lo va a comentar, pero ahora le voy a dar paso para él porque vamos a hablar de arquitectura, va a hablar Jaime. Y también, simplemente, quiero que veáis grabado del siglo XVII, ¿veis alguna diferencia? ¿Veis el puente de Barca, que lo ubicáis perfectamente aquí, verdad? ¿Veis el caserío de Triana? ¿Veis? Esto sería la actual calle Arce, la calle Javier. Aquí veríais la entrada de la calle Larga, antigua calle Pureza, aquí veríais la calle Santo Domingo, que es la calle San Jacinto, aquí la zona de la iglesia de Santana, y veis varias cosas curiosas. Bueno, veis algunas galeras y galeones, bueno, estos son galeras porque tienen vena triangular, y veis también la iglesia de Santana, que tiene una torre diferente a la actual, ¿verdad? Esa torre no coincide. Pero un detalle de este grabado, aparte de la torre, es que si os fijáis aquí hay otra torre. ¿Veis? ¿Veis la iglesia aquí en lateral? ¿Veis la torre, no? Vale, pues aquí veis otra torre defensiva. Esta torre, obviamente, ha desaparecido. No sabemos en qué momento, pero sabemos que Santana tuvo una torre defensiva, porque la iglesia es una iglesia fortaleza. No olvidemos que se construye en el momento en el que todavía se producían hostigamientos por parte de los musulmanes en Sevilla, y de hecho se hacían razzias de entrada. Y es una iglesia que tiene un carácter absolutamente de fortaleza, que, como digo, se inaugura en los finales del siglo XIII, que ya termina y se terminaría la obra en el siglo XIV, y por eso se considera la obra arquitectónica religiosa más antigua de la ciudad, que es aquí, obviamente. Y ahora sí, de arquitectura, nadie mejor que Jaime Aguilar, que ya os digo, ha cursado una tesis sobre Santana, yo creo que va a encabinar.
Jesús, por invitarme a este evento. Y bueno, yo voy a dar unas pinceladas por encima de algunos aspectos arquitectónicos, constructivos, algunos anecdóticos y singulares en relación con Sevilla, la conquista y demás. Y bueno, a partir de aquí estoy a vuestra disposición fuera para lo que me queráis consultar, preguntáis a Jesús y dais conmigo. Bueno, el título de la comunicación de hoy, ¿no? Santa Ana, la Catedral de Triana, yo le he puntualizado traza y geometría de la construcción primitiva. Me voy a centrar en lo que sería el edificio original, en esa implantación, en esa época en la que de Triana, en la que esta parte sur está todavía un poco con asentamientos diseminados y demás, y sin entrar en el edificio como lo conocemos hoy, que después continuará Jesús puntualizando algunos aspectos de las construcciones que conocemos en la actualidad. Volvemos de nuevo a estas representaciones que me parecen magníficas, algunas las ha presentado ya Jesús, esta de Mingaerde. No sé si se ve, para conocer el emplazamiento de lo que es Triana, nos tenemos que remontar al entorno, ¿vale? Cómo estaba Triana, y lo que diría que os atrayerais un poco a esas películas medievales, ¿no? Los terrenos de fango, de Conocemos de las Rosas y mil películas de la Edad Media, para meternos un poco en la Triana de la época. En esta imagen, que es una imagen de Sevilla desde la Jarafe, ya cuenta Jesús que hay un periodo de hostigamiento posterior a la Reconquista en la que los conquistados se alojan en la corona de la Jarafe y que posteriormente van a estar dando la lata constantemente, ¿no? Aquí se ve, desde la corona de la Jarafe, se ve el acceso a través del puente de Barca. No sé si se ve ahí, que la imagen está un poco borrosa. San Juan, eso es de San Juan, desde la colina de San Juan, para que nos ubiquen. ¿Vale? Está aquí la Giralda, se ven un montón de galeras por aquí, y por aquí anda Santa Ana, ¿no? Santa Ana es, según ha comentado Jesús, la segunda iglesia que se construye, en este caso de nueva planta tras la Reconquista, y dadas las circunstancias socioculturales, religiosas y demás, se emplaza en un sitio estratégico, ¿vale? Y adquiere ese carácter de iglesia fortaleza, que no van a tener después todas las parroquias que se construyen en Italia. Esas necesidades defensivas van a hacer que la iglesia necesite una cubierta transitable desde la que defenderse. La cubierta, si conocéis o si habéis visto, habéis podido subir, o si no desde Google se pueden apreciar y hay imágenes, es un patio de armas. Se puede hacer la cubierta, de ahí se defendían, por la situación estratégica que tiene la iglesia en relación al puente de Barca. Aquí está el castillo de San Jorge y por aquí venían todos los caminos de las Jarafe, de San Mayor, de Castilleja, por donde hacían las incursiones, al final un cuello de botella, y se sitúa en ese emplazamiento estratégico con ese carácter defensivo y que va a condicionar tanto el diseño arquitectónico y que posteriormente, aunque no voy a tocar, va a condicionar el comportamiento estructural. Vamos a ver eso de esta charla, ¿no? En esta otra imagen, que es un poco más tontona, pero es muy gráfica, vemos aquí la cava. Se ve muy bien. Esta imagen, ¿vale? Vemos el castillo de San Jorge, vemos el puente de Barca, vemos los asentamientos diseminados que digo. Triana, el origen de Triana se sitúa al norte, un accidente geográfico que hay referencia que había, y va a ir creciendo hacia el sur, y siempre va a haber esas construcciones diseminadas que hemos podido rescatar de referencias, ¿no? No se sabe. pequeño detalle. Sí, por supuesto. Habéis fijado en la imagen anterior un detalle curioso. Veis que la Torre del Oro, que era una torre albar, una torre de terraza, no tenía los cuerpos superiores, veis que tiene una cadena. Esa cadena enfrente hay otra torre, Triana. Esa torre aparece en grabados del siglo XIX. He enseñado antes, lo que pasa es que lo tenía. Aparece también. Esa torre existió porque aparece en varios dibujos de los alemanes que llegaban a Sevilla en el siglo XVI y pintaban Sevilla. Y es curioso porque esa torre está en una calle, estaba, mejor dicho, en lo que hoy en día es una calle que se llama, ¿sabéis cómo? Fortaleza. Que nos da una idea de que ahí tuvo que haber una construcción defensiva de época islámica y después fue utilizada en época cristiana. Supongo que sabéis también que el tema de las cadenas con las continuas incursiones estuvieron casi 2 años de batalla intentando conquistar la ciudad, y hubo un momento en que con toda la flota del barco arremetieron contra las cadenas, partieron las cadenas y ya entraron. Y es muy representativa la zona con la Torre del Oro y la Colancha, que se demolería en el siglo XIX. Este es un planito, una representación de lo que es la Sevilla intramuro con la zona del Arenal, y que si quiero un poco para que os situéis en lo que sería el origen de Triana, la calle Castilla, con la calle San Jorge, ¿vale? Y el posterior crecimiento hacia la zona sur y el emplazamiento de Triana, que ya
ya implementado antes Jesús, ¿no? Un poco para que os situéis. Y sí, he girado el plano un poco, ¿vale? He cambiado un poquito el norte para que veáis la zona de crecimiento, y aquí surge la primera duda que yo me planteé a la hora de desarrollar la tesis, si fue primero el huevo o la gallina. ¿Fue primero la trama urbana, se quedó el hueco y definimos la iglesia, o se construyó la iglesia y la trama urbana continuó al trazado de la iglesia? El porqué de ese ceco que hay en la nave del Evangelio, en el acceso a través de la nave del Evangelio, por qué se gira ese giro de la iglesia respecto a la trama urbana, porque tenemos que vivir totalmente para nuestra sala perpendicular y orientarnos, ¿no? O haber planteado si la iglesia fue primero, habernos orientado al este. Tampoco había referencia sobre trazas previas islámicas sobre la construcción sobre la que asentarnos. Y bueno, yo creo que fueron de la mano la construcción. Creo que fue primero la iglesia, pero la iglesia se empezó a construir y todavía no se ha terminado. Se han ido creciendo, se han ido añadiendo cosas, han empezado a haber problemas sobre elementos que ya estaban originalmente y ha habido que irlos manteniendo, ha habido épocas de carencia económica, ha habido 1000 incidentes meteorológicos, ha habido fallos, ha habido inundaciones, ha habido terremotos. En definitiva, la iglesia sigue viva y seguimos interviniendo sobre ella, ¿no? Y sí voy a hacer spoiler y voy a plantear también aquí algunas dudas sobre el porqué de la alineación, y voy a plantear dos hipótesis que barajamos. Aquí veis, se ve el ceco, una imagen un poquillo más mala porque está tomada aérea desde Google, el ceco del acceso a la nave del Evangelio, y fijaos que os dais un paseo por ahí, la diferencia que hay en aspectos de reconocimiento del entorno de este acceso respecto a esa girada que empezó la trama urbana. Y el encaje que tiene respecto al de la trama urbana, por la trama urbana está girada respecto a la al de la iglesia. Se habla también que para dotar un poco de esa plaza de acceso al recinto y demás. Aquí voy con el spoiler, con uno de los spoilers. No sé si veis la alineación, aquí tenemos la iglesia, la alineación que marco. Ahí es una referencia del profesor Oscar Gil, que tiene un trabajo magnífico sobre las orientaciones de la iglesia sevillana y sobre la sinagoga de Santa María Blanca, que la pasó hablando con él, y me la comentó. Después hemos seguido trabajando sobre este tema. No sé si veis la alineación, alguna singularidad respecto de Sevilla, de la Sevilla intramuro que hemos visto antes y demás. Es muy curioso, lo podéis ver en Google. ¿Qué os llama la atención de esa imagen? ¿Cómo alinearon las atarazanas? Bueno, con las atarazanas también, pero las atarazanas. ¿Cómo sería un poco? Las atarazanas son de Alfonso X, ¿no? ¿Sabes? También, pero no creo que yo fuese tan vanidoso de mirar la iglesia que mirase a su otra obra. Con la mirada. La giralda y la catedral, claro, y la giralda toda. La línea con la giralda. Que no era la giralda todavía, Bueno, que conocemos, que era la Pinar, que estaba la catedral. El minarete convertido ahí. Se da la circunstancia de que con la reconquista de Sevilla, tanto Fernando III como Alfonso X ven las cualidades técnicas que tienen los alarices musulmanes a la hora de construir. Y tenemos las referencias de todos los edificios que tenemos aquí. Y se mezcla con la mano de obra cristiana que venía de Burgos. Por lo visto había habido una crisis en Burgos y los arquitectos, no había arquitectos todavía, los maestros de obra de segunda fila, de segunda categoría, se vinieron hacia el sur, llegaron hacia Córdoba, empezaron con las parroquias de Córdoba y de Córdoba pasaron hacia Sevilla. Los buenos maestros de obra se trasladaban a Inglaterra, Alemania y Francia. Fuga de cerebro, yo no sé si os suena esto. Que los buenos se iban al extranjero y lo que llegaba aquí eran maestros de obra de segunda línea. Y en ese entorno, pues los ponen a trabajar juntos en la construcción de la iglesia. Imaginaros que aquí nos peleamos en Madrid y Sevilla, no quiero ni imaginarme la que se podría haber montado ahí en la construcción de la iglesia. Les habían conquistado la ciudad, les habían reconvertido en las mezquitas en donaciones y en iglesias parroquiales y les habían pegado un mazazo psicológico brutal. Y ahora tráetelos, convertidos y venirlos a construir con esta gente que no tienen ni idea a construir las iglesias parroquiales, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir viendo el tema del porqué de la alineación. Esta foto es magnífica de una de las veces que hemos ido arriba a la cubierta a trabajar, se ve perfectamente. ¿Arriba? No. Tiene otra singularidad que tampoco se puede subir, pero que
que lo conoce, es que tiene unos pasajes como un triforio por el interior. Es una fotilla de la del triforio. Estoy pidiendo permiso, intentar organizar, pero... A lo mejor me va a organizar alguna visita guiada, vamos a hacer un recorrido. Vamos a intentar. ¿El porqué de la alineación? Pues bueno, hay una vertiente un poquito más poética en esa mezcla de mano de obra, la reminiscencia de la cultura islámica, que sí sabían construir, que los otros no tenían ni idea. En ese replanteo de la iglesia miran a su alminar y orientan la iglesia a su alminar. Un poco romántica, un poco poética. Y hay otra, que la comenté en la lectura de la tesis con uno de los profesores del tribunal, que está orientada, según el sol, en los días cercanos al día de Santa Ana, de San Joaquín, con el calendario juliano. ¿Vale? Me tengo que estudiar esa parte para contarlo un poquito mejor, porque había unas herramientas que se rodeaban, se ponían al mediodía, te daban la sombra, y según la sombra de esas herramientas, pues se trazaba esa alineación. Lo que sí es bastante curiosa con las herramientas rudimentarias que tienes que estudiar. ¿Vale? Aquí, lo que ya conocéis de la iglesia, sí me he querido centrar en la iglesia primitiva y algunas trazas. Estamos en la época medieval, no había libros, no había documentación, no había tratados, y lo que sí que había transferencia de conocimiento a nivel gremial de padres a hijos, ¿no? Y sí hay algunas representaciones de algunos viajeros románticos que sí dejaban notas de algunas capitales que venían de Francia y demás. Esto es una cántica de Santa María, que se ven a unos monjes con una cuerda en el acto de la puesta de la primera piedra o el acto del replanteo, que no sé si os suena a día de hoy, que todo el mundo tiene la foto de cada vez que se hace un edificio. Eso no es nuevo, eso ya está en la Edad Media, y algunas representaciones y algunas cánticas, y es singular, ¿no? Se aprende mucho de esas cánticas. Lo que tenemos, en definitiva, es una iglesia de estilo gótico mudéjar, de 3 naves, sin edificación de crucero, ejecutada en obra de fábrica de ladrillo por los alarices musulmanas. Si veis la obra de fábrica de ladrillo es exquisita, está súper bien ejecutada. Y si veis la fábrica de cantería, está hecha allí como algún chapú, unos enganchamientos en enjarjes, y está hecho un poco como para salir del paso porque no había cantos de siendo natural. Con el permiso de Jaime, se piensa que en época islámica en Sevilla se construía con tapial de tierra pisonal. En Castillo San Juan, por ejemplo, si vas a Castillo San Juan, no voy a ver la fábrica. Perdón. Si vais al castillo de San Juan, podéis apreciar la construcción, la técnica constructiva, que no es ni piedra ni ladrillo, aunque hay ladrillo también, es tapial, que es una técnica constructiva que se conseguía de tiempo inmemorial hasta el siglo XX, y que es tierra pisonada, como la muralla de la Macarena o tantísimas murallas en Sevilla. Eso es el tapial. Las construcciones islámicas se hacían con tapial o el ladrillo, porque en Sevilla no tenemos piedra, hemos tenido siempre barro arcilloso, suelo arcilloso, que es lo que tenemos en Triana y en Sevilla, y es lo que se ha construido con el barro cocido, que es el ladrillo. Y los musulmanes no tenían tradición de cantería, no tenían, porque en el norte de África se ha construido también en tapial y ladrillo, no hay piedra. Y de hecho, los edificios de piedra que tenemos en Sevilla pensad que son muy pocos, edificios históricos, son muy pocos. La catedral, que es piedra del puerto de Santa María de San Cristóbal, el Salvador, también es piedra, el ayuntamiento, que son los edificios más notables, y después, bueno, alguna San Luis los franceses también usa piedra, pero no tenemos grandes edificios de... Santa Ana se construye de ladrillo. Y precisamente, como muy bien ha comentado Jaime, es que los musulmanes no sabían construir, aquí no sabían construir, no tenían una tradición de cantería. Lo que hacían era reutilizar sillares, sobre todo romanos. Eso lo veis, por ejemplo, la parte de la muralla del Alcázar primitivo, veis que son sillares romanos de piedra alcoriza, de piedra de Carmona, de los Alcores, reutilizados por los musulmanes, pero son piedras romanas. Ellos no cortaban los sillares, ellos lo utilizaban, desmontaban los edificios y reutilizaban la piedra. Como siempre, da un poquito de pasado con respecto al resto de Europa. En esta época, si te vas a Francia, te vas a Inglaterra, te vas a Alemania, la técnica era súper depurada, y lo que tenemos aquí lo podéis verificar con el perfume, y no da tiempo a contar mucho más, pero os animo a que echéis un vistacillo a algunas áreas, lo encontraréis en las partes de la bóveda, ¿no? En definitiva, lo que tenemos es esta planta original, lo que decía que os traigáis un poco en cuanto a este edificio primitivo, y lo que sí quiero hacer referencia a que esas circunstancias socioculturales de la reconquista, en ese enclave de esas necesidades defensivas, va a hacer que tengamos que elevar las naves laterales prácticamente a la misma altura de la nave central para poder ejecutar esa cubierta transitada. Eso le va a dotar de una masa de relleno arriba en la cabeza que le mete un peso brutal al edificio, que genera unas patologías en la iglesia, que las contaremos en otro día. Pero sí es verdad que en relación a esas necesidades de construcción de ese tipo de bóveda, se traza
en planta, con esa posible referencia de lo que se estaba haciendo en el resto de Europa, unas relaciones de proporción de la nave central en relación a la nave lateral de 10 a 6,5, 10 a 7 balas. Estamos hablando de bala burgalesa de 83,59 centímetros el equivalente a una bala. ¿Vale? ¿Por qué esa relación de 10 a 7? Matemáticamente la relación de 10 a 7 es la raíz de 2, que es la diagonal del cuadrado. Si os acordáis de antes, la imagen de la puesta de la primera piedra de los monjes con la cuerda es lo que podían trazar con un arco, sacar el cuadrado, sacar la diagonal y trasladar la diagonal con una tiza o con una arnesia en el suelo y dibujar esas relaciones de proporción en planta, que se traducirá luego en el cuerpo de bóveda en una singularidad, es que en la dirección de la nave los arcos son ojivales, una variación que se llama el cuarto agudo de la nave central, y los formeros o los laterales que están en la dirección de la nave son semicirculares, ¿vale? Peraltados. ¿Por qué? Porque no tienen la misma altura de plano y necesitan subirlos un poquito. Eso que le confiere a la bóveda, le confiere un pliegue hacia el interior y anterior al interior que le da un poquito de más inercia precisamente en la zona donde tenemos los mayores empujes de esa cubierta. O sea que algo sabían, tenían documentación, pero que algo sabían. Sí, es verdad que es un poquito pastiche el encuentro y no saben muy bien por qué hacen, no sé si es precisamente por dotar de esa inercia o por qué hacen este arco formero cuando yo tenía las fibras del arco ojival. Podrían haber hecho una bóveda por intersección y en este caso no, una bóveda por imposición que modifica la cimbra y tener que ir hablando de la cimbra que me daba muchísimo más trabajo. Yo creo que sobre esto hay que hablar también largo y tendido, pero que supieran que hay estas relaciones de proporción en planta y que tienen su repercusión en la bóveda por las necesidades defensivas de esa cubierta transitoria. Aquí tenéis algunas imágenes de algunas recreaciones a partir de los datos que hemos tenido geométricos para los modelos de cálculo que hemos elaborado. Fijaos, perdón, Jaime, el aspecto de fortaleza total del edificio. Os podéis recordar también a un ejemplo que hay en Sevilla, muy cerca de Sevilla, que es San Isidro del Campo, que se construyó muy poco después, al comienzo del 14, que lo financia precisamente el que conquistó Tarifa, a los que está ahí enterrado junto a su esposa, doña María José Coronel, y tiene una fortaleza que es San Isidro del Campo. Si vais a San Isidro del Campo vais a ver que es un edificio fortaleza, porque se construyó poco antes que Santa Ana. La primera maravilla de la restauración que trae Jaime, que es una iglesia castillo, una iglesia con una dimensión absolutamente militar, ¿no? De defensa. Es súper masiva, ¿no? Sí. ¿Vale? Esto es anecdótico, de verdad, lo comenté también con otro compañero, otro profesor que me escribió una parte del trabajo que dice si podía tener estos arcos semicirculares alguna reminiscencia también con la cultura islámica en cuanto a la mezquita de Córdoba, a los arcos de válvula. ¿Vale? Pero esta sección es difícil de ver, ¿no? ¿Veis? Porque están embebidos en los muros. Pero es curioso, como poco es curioso, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel simbólico. He querido sacar unas imágenes de puntos que son inaccesibles, he preguntado a la cubierta, he hablado del sur del triforio. Esta es una imagen del pequeño triforio que se ven aquí, desde el interior de la nave, se ven unos ventanucos, ¿vale? Y se puede acceder desde arriba de la cubierta. Hay como 3-4 metros de la cubierta hasta la parte baja, esta de aquí. Sin iluminación es complicado bajar, pero nos ha aportado mucha información constructiva en cuanto al funcionamiento de estos triforios. Hay algunas referencias también de que podrían haber servido lubitas y demás, pero no tiene mucho sentido porque no se cabe en un tramo a otro de la iglesia. Porque sepáis que están ahí, que se pueden acceder. Conocemos la crista del ala de la epístola, que se puede bajar, se puede hacer muchas intervenciones. De hecho, perdón, Jaime, está puesta en valor, se puede visitar, hace poco no se podía, y de hecho hay un museo, muy interesante la crista de Y a la que no se puede bajar es a la de la nave de Evangelio, ¿vale? Que hay una boca de hombre pegado ya al altar y que prácticamente a 3 metros, 3 metros y medio se la baja la mano y va pisando, le van copiando el suelo porque los objetos óseos de los enterramientos que había que con las inundaciones salían a flote. Hubo un momento en que dijeron un poco de agua que ya no se enterraban, además la aceptación pues salían a flote, los objetos también de epidemia y demás y cortaban, así que está justo ahí. Y esta es una sección con la nave, con la crista de la nave de la epístola y una sección de la parte que no podía ser y tenemos un poco la idea de que longitudinalmente, igual que la crista que se puede visitar, coge toda la longitud de la iglesia, tanto que la nave central como la nave del Evangelio, eso tiene que ser posicionado constructivo continuo en toda su vida. Podemos meter técnicas de jornada y tal, pero estamos buscando un poco de financiación para descubrir eso, porque es interesante, igual que se ha hecho en una nave, abrir en la planta. Y tenemos una planta un poco de lo que es la parte de la crista que sí se puede
puede acceder, y el cachito que hemos podido levantar porque tiene un muro de ladrillo que no está ni grabado ni nada, pero está allí, no se puede acceder más allá del primer tramo de gobierno, ¿no? Y un poco, por contar algo más de la iglesia, si nos vamos a la portada, esta portada es barroca, es muy posterior, es postiza, añadida a lo que sería la portada inicial. Si le dais la vuelta a la puerta de los pies, podéis ver aquí unos pequeños maquetones de lo que sería la puerta original, que es un pequeño portalón chiquitito. Interesante, eso, fijaos cuando entréis, que es muy interesantísimo, como se conserva parte de lo que era la puerta original, que está detrás de la barroca, de la del 17. Y en relación también con la parte de los pies, mirad que tenemos los tres óculos, pero aquí tenemos un pequeño apéndice que tapa ese óculo, ¿vale? Que no tiene mucho sentido si estoy haciendo la iglesia de los óculos que den iluminación al interior, los abocinados y las decoraciones estas son posteriores, pero bueno, el por qué tapar estos tres óculos, ¿no? Sí, yo no tengo ni idea. Hago spoiler también, para por lo menos mi teoría, lo que pienso, ¿no? Esta es otra imagen, también de Vingarete, pero del otro lado, de Sevilla. Aquí vemos el Castillo de San Jorge, el puente de Barca, vemos aquí la iglesia de Triana con el cupulín que podría haber tenido en origen, tenemos los ventanucos, mirad aquí que la cubierta a dos aguas no tiene la solución de remate de la balaustrada, que serían también posteriores, ¿vale? Con ese carácter defensivo. La cúpula es la misma que habéis visto antes, el BI, que la torre es igual, pero quizá, como he dicho, está hecho desde Sevilla, en la Plaza de Triana. Y la imagen que yo os enseñé antes, que es de un alemán, desde Fnagen, que está hecha desde la colina de San Juan, y la veis al fondo, se ve la iglesia Santana, que está coloreada, el dibujo que os enseñé antes, y se ve la misma cúpula, curiosamente, que esa torre es la que se quedaría en parte en el siglo XVIII, en el terremoto de Lisboa, y que se construye lo que es el campanario actual. Esta es la coloreada. ¿Esta no es la próxima brilla? Vale. Si vemos aquí la torre desde este lado, ¿vale? ¿Veis esta pequeña puerta? Aquí. Tiene sentido, puede tener sentido que debido a ese carácter defensivo sea más cómodo en un momento de apriete defensivo salir a la calle y salir corriendo. Que ese apéndice no existiera y el acceso fuera hacia el exterior. He encontrado referencias también en Diego López Bueno sobre un pliego de condiciones de sustitución de la escalera interior, en la que ya se avanza y se accede desde el interior, que es donde entiendo que se le puede haber añadido ese apéndice para meter el cuerpo de la escalera, se el cuerpo de la escalera está un poquito ladeado respecto a la caña de la torre. La caña de la torre se mete todo en origen, siempre ha habido problemas de dinero en cuanto a la construcción, y bueno, la finalización de la torre conocemos hasta 1630, según Diego López Bueno, y bueno, aparecen estos dibujos que salen muchos aspectos representativos, y en este caso este portalón que puede tener sentido con respecto a esa construcción o a ese cegado de ese óculo posterior para la construcción del acceso del primer tramo de escalera que comunica con la caña de la torre. En este otro, que es de otro autor, también se ve. También se ve la puerta. ¿Vale? Este es el aspecto que ahora que trabajas un poco para rematar el aspecto del edificio actual, que es una planta que desarrolló Francisco González de Canales, el maestro mayor de la iglesia ahora mismo. ¿Vale? Yo sí quería sacar algunas imágenes representativas antiguas de los años 70 sobre lo que es la puerta de la nave del Evangelio, con este aspecto, esta lacería, con estos colores originales, que no son los que tenemos ahora, que no sé por qué, en qué momento se perdió esta imagen que me parece magnífica en relación a la que tenemos ahora, ¿no? Respecto al interior, fue Rafael Manzano el que le quitó todo el revestimiento entero, que me pidió con muchísimo acierto y descubrió todo el tema del ladrillo, ¿vale? Y bueno, una imagen desde la plaza de Santa Ana de lo que sería la puerta. No tampoco mucho, pero también la plaza sin árboles, sin nada, de ningún lado, totalmente desnuda de aquella parte. Y para terminar, un poco también anecdótico, y que os situéis en torno a la zona de Ribera, había una prohibición, incluso antes de la Reconquista, de construir en primera línea de Ribera, ¿vale? Por tema de que ya no había capacidad para los barcos en la zona del Arenal y se tenían que trasladar ciertos barcos a esta orilla del río para reparar. Por lo cual no querían que se construyeran edificaciones para poder acceder con los barcos ahí. ¿Qué pasa? Que si miramos toda la calle Betis, todas las edificaciones de esa primera línea, nos encontramos a la iglesia por la caída de la ribera, en primera línea de playa, alineada a Palminar y mirando hacia la ciudad. La imagen tenía que ser fantástica, desde ahí, en ese momento de la construcción, en esa zona.
Enrique, esta es una imagen de una propuesta de sustitución del puente Marca. Interesantísima imagen, con permiso de Jaime, veis que es un puente que nunca, o sea, de la serie que pudo ser y no fue, ¿no? Un proyecto de puente que hubo en el siglo XVII, un puente estable, o sea, que sería un puente estable hasta el XIX, o sea, que se construyó el puente Triana a mediados del XIX. Y un proyecto que se hizo que no se ejecutó, pero fijaos que curioso, podríamos haber tenido un puente de piedra que quizás podría estar todavía en pie, ¿no? Pero es la imagen que veis del proyecto de puente. Mira que esta imagen de 1629 y que hemos sacado una imagen de ese núcleo poblacional diseminado en ese crecimiento hacia el sur, con la iglesia que estaría sola con 4 casitas alrededor, mirando a Sevilla y orientada a Y mira qué bonito el castillo, como se ve perfectamente lo que es el edificio del castillo de Triana, que es la sede inquisitorial, sede de la corte de la Inquisición de Sevilla, y se ve aquí la calle Castilla, ¿veis aquí? ¿Veis que el puente no se iba a construir con permiso? No se iba a construir en el lugar como está el puente de Triana, se iba a construir, ¿veis que el castillo debería estar en el Altozano? ¿Veis la plaza del Altozano arriba? Sí. Vale, pues esto es la calle Castilla, es la salida. Y aquí veis lo que eran las almonas reales, que están ahí, que era la fábrica de jabón, y esto era la Hospital de Santa Brígida, que dio origen a la hermandad de la O, y después se construyó la parroquia donde estaba ese antiguo hospital, curiosamente. Hay muchas cosas curiosas ahí, pero no podemos hacer. Yo por mi parte termino aquí y te doy paso por su quería pasar. Bueno, después de esta maravillosa explicación arquitectónica de Jaime Aguilar, vamos a continuar. Ahora vamos a saltar, ya de Santana da para contar muchísimo, vamos a ir. Voy a saltar cosas porque no tenemos tiempo. ¿Vale? Yo quería que la presentación durase una hora y son las 10:05, por lo que no va a durar una hora, pero voy a intentar resumir y vamos a ir a lo que yo considero, como he dicho antes, más relevante a nivel artístico del templo, porque el templo da para contar muchísimas cosas, un templo que lleva aquí desde el siglo XIII, fijaos si tiene cosas que contar. Y de hecho nosotros estamos aquí reunidos precisamente por la velada de Santana, porque en Triana se celebraba desde época de Alfonso X el Sabio la velada de Santana, en que se velaba la imagen dentro del templo. Y vamos a empezar con la imagen de Santana, la Virgen y el Niño. Vale, continuamos. Después de este magnífico repaso arquitectónico, continuamos. Lo primero, antes de entrar en él, ya os digo que quiero abordarlo yo, más que contar. Esta imagen la hizo Hernando de Sturmio en el 1528, igual que esto después no lo acordamos. Pero quiero, ¿vale?, que comprendamos y que nos llevemos cosas interesantes que yo creo que ya se nos van a quedar para siempre, y cuando entréis en Santana os vais a acordar, más que dar los datos históricos exactos de tal escultor, porque eso realmente lo podéis buscar a día de hoy, no hace falta ya ni ir a la biblioteca o la librería, a día de hoy podéis encontrar en internet. Contar cosas que yo creo que puedan resultar curiosas, ¿vale? De la misma forma que Jaime ha contado muchas cosas que no las encontráis ni en internet ni en libros, porque a día de hoy ya os digo que la información la tenemos a toque del dedo, ¿no? Bueno, primero es, ¿quién es Santana? O sea, nos preguntamos, ¿quién es Santana? Nosotros celebramos Santana, estamos aquí en la velada de Santana, en Triana. Santana es un nombre muy típico, ¿no? Y Ana y Joaquín, porque en parte son como los patronos del barrio. Pero ¿quién es Santana? O sea, todos sabemos que es la madre de la Virgen María, pero ¿cómo sabemos que es la madre de la Virgen María? ¿Por qué? Porque ningún evangelio, si leéis los 4 evangelios canónicos, ninguno nos habla de Santana. Ninguno nos habla de Santana. ¿Quién nos habla de Santana? ¿Por qué sabemos que existe una madre de la Virgen María que se llama Santana? Lo sabemos por un protoevangelio, un evangelio apócrifo, que es el protoevangelio de Santiago. Se redacta en el siglo II, en época romana. En el siglo II, obviamente después de Cristo, que estamos hablando de unos 100 y pico años ya después del nacimiento de Jesús. Y ese protoevangelio nos cuenta, mira qué bonita, esa imagen es posiblemente la imagen más antigua que hay en el mundo de Santana. Es una imagen que está en Egipto, de los cristianos coptos, y data del siglo VII, porque el culto a Santana, no lo olvidéis, viene del Oriente. Es un culto importado desde el Oriente. El mundo occidental en Europa, el culto a Santana nace, aunque no lo creáis, en Triana. Santana es la primera iglesia cristiana de Europa con la vocación de Santana, y se la trae Alfonso X el Sabio. Ese culto, esa vocación. Recordad que no aparece en los evangelios canónicos. Y esta imagen preciosísima, bellísima, ya digo, está en Egipto, de los coptos, representa a Santana, la madre de la Virgen María. Y esta otra imagen, que es del Renacimiento italiano, un pintor importantísimo, José Filipino Lippi, que pintó, que había venido a Roma conmigo, la Capella Carafa, que está en la iglesia gótica de los dominicos, no sé si os acordáis, de Santa María sopra Minerva, a Roma. Ahí está la Capella Carafa que pinta Filipino Lippi, que es el mismo pintor. Filipino Lippi pinta este cuadro que está en Alemania, que representa el abrazo de Joaquín y Santana. Y ahora vamos a hablar de ese abrazo y vamos a volver a ver el abrazo en esa iconografía en la iglesia de Santana. Santana
nos dice que era de Belén y nos dice que casó con Joaquín, pero que Joaquín no la dejaba encinta y ella no se quedaba encinta. Y Joaquín nos dice en el Evangelio de Santiago, dice que fue al templo de Jerusalén, fue a entregar con el fuego una ofrenda y los sacerdotes del templo no le aceptaron, porque no, que su mujer no quedaba encinta. Y él, completamente atormentado, marcha de su casa y dice, el Evangelio de Santiago, lo podéis leer, claro, voy a poner algunas imágenes de ese Evangelio, que están en el retablo de Santana, cuenta que San Joaquín se marcha a una montaña y se queda 40 días y 40 noches meditando y llorando amargamente por no dejar encinta a su mujer, por no poder tener un hijo. Y vuelve, y él dice que se le aparece a San Joaquín y a Santana de forma coetánea, a cada uno se le aparece el arcángel San Gabriel y le dice que no se preocupen, que van a tener un descendiente. San Joaquín vuelve de la montaña, llega a la casa de Santana y la suya y ocurre milagrosamente, claro, lo representamos así, ¿no? Lo representamos con un abrazo, es como el abrazo de lo representamos, no vamos a representar una cópula, se representa, claro, de una forma como un abrazo y de repente queda encinta. Y, claro, a los 9 meses nos dice el Evangelio de Santiago que nace la Virgen María, nace y tuvieron una niña y ellos se sorprendieron, pero que estuvieron muy contentos, porque pensaban que iba a ser un hijo, pero fue una hija, le pusieron María. Dios, qué bonito. Y este cuadro que estáis viendo representa la Natividad de la Virgen María con Santana, ¿veis? Santana y la Virgen María. Este cuadro, ¿alguien sabe quién es el autor? Un cuadro que a mí personalmente me da muchísimo coraje, no por el cuadro en sí, el cuadro es una belleza absoluta. Me da muchísimo coraje porque este cuadro fue robado literalmente de la Catedral de Sevilla. Fue robado por la tropa del Mariscal Soult en 1811. Y este cuadro se lo llevaron a Francia y el Mariscal Soult lo colocó en su casa, en su palacio. Y a día de hoy está expuesto, yo he ido a verlo en más de una ocasión, y de hecho en noviembre vamos a ir a verlo también, cuando vayamos a París, está expuesto en el Museo del Louvre. El cuadro fue literalmente robado de Sevilla. Pero el Louvre, después, la colección presenta el nacimiento de la Virgen que estaba repito en la Catedral de Sevilla. Presenta a Santana, como podéis ver. Y aquí veis un cuadro precioso, porque lo que pinta Murillo es un correo de vecinos de Triana, es un correo de vecinos de la Sevilla del siglo XVII, pinta a las capas más humildes de la población para representar precisamente el nacimiento de la Virgen con Santana. El nacimiento, yo digo, de Murillo. Este otro cuadro es de otro pintor que hemos ido también a verlo hace poco, cuando fuimos con Isabella, cuando fuimos a Venecia, de Jacopo Robusti. Si yo digo Jacopo Robusti quizás no suene, pero si yo digo Tintoretto, si no suena más. Pintor veneciano del 16. Y representa lo que nos cuenta el Evangelio de Santiago, que es, repito, un evangelio apócrifo, porque esto no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Nos dice que Santana lleva a su hija María al templo, la presenta al templo de Jerusalén. Eso veis que está subiendo. Veis Santana y veis la Virgen que está subiendo a la escalera y la presenta y dice que se quedó. La Virgen María se quedó hasta los 12 años. Eso lo repito de cuenta el Evangelio de Santiago. Hasta los 12 años en el templo. Y después la coronaron. Coronaron, digamos, su perpetua virginidad. Y ahora os enseño esta imagen y diréis, tío, esto que veis, esto es el Corán, no una imagen del Corán. El Corán nos habla de Santana también. Y el Corán nos habla, lo veis aquí, traducido obviamente al castellano, dice, cuando dio a luz, dijo, mi Señor, he dado a luz una niña, dice, aunque Alá sabía mejor que ella, porque lo que había pedido, y que el varón en que ella pensaba no era como la hembra que dio a luz. Y le he puesto por nombre, mira qué bonito, María, y pongo a ella y a su progenie bajo mi protección contra el demonio, contra Satanás, el rechazado. Eso lo cuenta el Corán. Y aunque el propio Corán nos habla de la figura de Santana y no nos habla de los evangelios canónicos. Y veis esta imagen del abrazo de Joaquín y Santana, que se supone, que dice el Evangelio, que ese abrazo se dieron delante de una puerta. Veis que parece un arco al fondo, de una puerta de Jerusalén, que también hemos ido desgraciadamente, muy desgraciadamente allá de lo podemos ir, que es Jerusalén, la puerta dorada de Jerusalén, de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, donde se supone que se dieron ese abrazo, el que quedaría encinta Santana. Y este es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, si alguien ha ido a Jerusalén, queda justamente enfrente. Se supone que esta puerta es por donde entró Jesús de Nazaret el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos a los de la Romería. Y esto que veis son iglesias con la vocación de Santana que hay por el mundo. No hay tantas iglesias. ¿Alguien sabe decir dónde puede haber una iglesia de Santana en España? Hay muchas en España.
Y hay una muy importante que es una catedral. Disculpe, caballero, ¿hay un problema? Sí, que tenían que haber salido ya. No, es en media, tenemos hasta y media. No, de 8:30 a 10. A las 10:30 el edificio tiene que estar revisado, Pues, alarmas puestas y... yo tenía informado que era a las 10:30. Y el edificio cerrado, ahí aparece el servicio a su compañera. Pues tenía informado que era hasta las 10:30, me confirmó el director del distrito. A las 10:30 el edificio tiene que Bueno, pues vamos a terminar el 25. Tiene que estar cerrado. Vale, vale. Revisar el edificio, Vamos a terminar en minutos. hacer la ronda, poner la alarma, a las 10:30 Vamos a terminar en minutos. Yo estoy informado que era en 10 minutos de Ahora minutos. aparece en el cuadrado. Vale, muchas gracias, caballero. Esta es la Catedral de Santa Ana que está en Gran Canaria. ¿Vale? Que no es casual que en Gran Canaria haya una Catedral de Santa Ana. ¿Por qué no es casual? Porque la conquista de Canarias se realizó desde Sevilla en la segunda mitad del siglo XV y participaron marineros sevillanos y cristianeros y le dieron la vocación a la catedral que se funda justamente en ese momento con el nombre de Santa Ana. Y de hecho, justamente enfrente de esta catedral, ¿sabéis qué barrio hay? Eso es Vegueta, esta es la ciudad colonial. Pero está el barrio de Triana, en Gran Canaria, que no es, ya digo, una catedral. Y esta es otra catedral de Santa Ana que está en Nueva York, no sabemos si llega a ser la de Santa Ana, si en Nueva York, pero es una catedral de Santa Ana católica, curiosamente de los armenios, que está en Nueva York. Y esto es un retablo de Martín de Montañés de Santa Ana y la Virgen María, que está en otra iglesia de Santa Ana en Sevilla, y diréis, Dios está loco, hay otra iglesia de Santa Ana en Sevilla. ¿Dónde está la otra iglesia de Santa Ana en Sevilla? Que está a la orilla del río. En un convento carmelita, que es el convento que está en el barrio de San Lorenzo de Santa Ana, que está en el barrio de San Lorenzo, efectivamente en la calle Santa Ana, el convento de Carmelitas Calzada, porque Santa Ana es una vocación que se vinculó a la Orden del Carmelo desde la Edad Media. Por eso hay muchos conventos carmelitas con la vocación de Santa Ana, que en Sevilla tenemos uno, de los muchos conventos carmelitas en Sevilla, pero ese es otro tema. Veis el escudo del Carmelo y este es el retablo magnífico de Santa Ana, o sea, de la iglesia de Santa Ana, del convento de Santa Ana que realiza en el barrio de San Lorenzo. Tesoro artístico, esto daría para contar, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, vamos a ir a lo fundamental. Esta es la planta del edificio que me ha proporcionado Jaime y las imágenes más importantes sin duda son el epicentro del templo, ¿no? Que son imágenes románicas. Quiero que sepáis, cuando vayáis a Santa Ana a una boda, a cualquier evento, a una misa, siempre fijaos en las imágenes porque son las imágenes centrales del templo y son las imágenes más antiguas de Sevilla. Tenemos las imágenes. ¿Cuáles son las vírgenes más antiguas de Sevilla? La Virgen de los Reyes, que es del siglo XIII, de época de San Fernando, se supone que la regaló San Luis de Francia, la Virgen de las Aguas de Salvador, esta Virgen de los Reyes. Veis la similitud, es una talla románica, esta Virgen, la mayoría venían de Francia, eran tallas francesas, ¿vale? Que no me da tiempo para explicar, pero estas son imágenes fernandinas, que le llamamos imágenes fernandinas. La Virgen de los Reyes, la Virgen de... ¿Alguien conoce esta Virgen? ¿Sabes? Una de las vírgenes más antiguas de la ciudad, siglo XIII. Y es una vocación, o sea, una devoción perdida porque antes era importantísima. Hasta Cervantes la nombra, que es un cortadillo. Está la Virgen de las Aguas de El Salvador, que fijaos la similitud del rostro con la imagen de Santa Ana y la Virgen. Y está la Virgen de Valme, que si la conocéis, que son imágenes fernandinas, para que veáis la similitud de la talla, porque son tallas, ya digo, del siglo XIII, pero barroquizadas en el siglo XVII. De hecho, estas imágenes normalmente se mutilaban para vestirlas, y veis el niño es muy posterior. El niño es de época barroca, pero veis como digo, las imágenes de Santa Ana y la Virgen, que son románicas. El retablo es una absoluta joya. Estamos hablando de unos retablos renacentistas más importantes de España, ¿vale? Muchas veces vamos a Santa Ana y no nos fijamos. El retablo es una obra maestra de un pintor que además es importantísimo, que se llama Pieter de Campana. Si os digo Pieter de Campana, no lo suena, pero si os digo Pedro de Campaña, quizás no suena más o lo conozcamos. Pedro de Campaña era el pintor al que más admiraba Bartolomé Esteban Murillo. Murillo estaba enamorado de la obra de Pedro de Campaña. Y Pedro de Campaña fue, para que veáis la magnitud del edificio, la magnitud del tesoro artístico de Tesora, al que contrataron, que era uno de los mejores pintores que había en España en el siglo XVI, para pintar el retablo imponente de Santa Ana, que podéis apreciar y podéis verlo cuando estéis en el templo. Y veis que representa, que no me da tiempo, este cuadro, que es un cuadro de Pedro de Campaña. ¿Alguien sabe dónde está este cuadro? Para que veáis la importancia de este cuadro, de Pedro de Campaña. ¿Alguien sabe dónde está? En la catedral de la Sacristía Mayor, pero no estaba en la catedral, este cuadro estaba en otro lado. O sea, los franceses lo robaron, pero no se lo llevaron, afortunadamente. Este cuadro, ¿alguien sabe dónde estaba originalmente? Era el cuadro por el que Murillo, el defendimiento de Cristo de Campaña, la parroquia antigua de Santa Cruz, que demolieron los franceses. Murillo tanto lo admiraba a Pedro de Campaña que se enterró debajo del cuadro de Pedro de Campaña. Quiso ser enterrado y se enterró debajo del cuadro. O sea, los franceses tiraron la parroquia y el cuadro después se fue a la catedral. Y toda esta obra es de este pintor, al que por eso una cosa también muy bonita, es que
no da tiempo, me da mucha pena. ¿Sabéis dónde está la calle Murillo, Sevilla? ¿Dónde? En la Magdalena, ¿verdad? Porque nació allí. Nace allí y se bautiza la Magdalena antigua, en la que estaba en la plaza, que era que tiraron los franceses. ¿Habéis visto cómo se llama la calle que está justamente en el centro de la plaza de la Magdalena? Pedro de Campaña, la paralela, calle San Pablo, Pedro de Campaña, calle Murillo. Le pusieron la calle Pedro de Campaña, la paralela Murillo con Murillo. Estaba enamorado, como digo, de la obra de Pedro de Campaña. Y este es el pintor que pinta el retablo de Santa Ana. ¿Veis? Esta es la intervención que hizo el IPH, una intervención magnífica, impecable, en el año 2010, al retablo. Esta es la imagen antigua. ¿Recordáis cómo estaba el retablo hasta el año 2010? ¿Veis? Y se hizo incluso una exposición en un catálogo. Hizo el IPH, ya os digo, impecable, de la intervención, magnífica intervención que se le atendió al... Y esto, cuando entréis en Santa Ana, fijaos, esto lo he cogido de un PDF de la propia iglesia, que la verdad que está muy bien, si queréis os lo envío, porque yo tengo que lo envío en PDF. ¿Vale? ¿Veis la vida? Es lo que he contado antes. El retablo es un relato de la vida de Santa Ana desde San Joaquín, ¿veis? Rechazado en el templo, lo que os dije, San Joaquín abandonando su casa, bla bla bla, hasta llegar, fijaos, a la actividad de Jesús, ¿vale? Y veis, si os fijáis en el retablo cuando entréis, veis a Joaquín cuando lo rechazan en el templo que os conté antes del Evangelio de Santiago. ¿Veis? Que se está huyendo del templo. Aquí huye de su casa. ¿Recordáis que después se le aparece quién? ¿Nos acordamos? El ángel San Gabriel y le dice que no se apeguen, que va a tener un descendiente. ¿Veis ese abrazo en la puerta dorada? Todo eso, repito, son las pinturas de Pedro de Campaña del retablo de Santa Ana. ¿Veis la natividad, el nacimiento de la Virgen? La coronación de la virginidad de la Virgen, que estuvo, ya os digo, hasta los 12 años en el templo y después se supone que la coronaron. ¿Veis los desposorios de la Virgen, como San José? Veis también la visitación, esto es una historia preciosísima que nos cuenta San Lucas, pues ya no estamos en el Evangelio de Santiago, sino que estamos en uno de los canónicos, que es cuando Santa Isabel es visitada por su prima, bueno, por la que se supone su prima, que es María. ¿Y qué nos dice? Nos dice que siendo un temblor, dice, el niño ha saltado de alegría dentro del vientre. Y después Santa Isabel da luz a San Juan el Bautista. Y claro, Zacarías, en medio del templo, Zacarías, el arcángel San Gabriel, le dijo en el templo que no se apenase, porque su mujer, que era mayor, Santa Isabel, iba a quedar encinta, pero cuando se quedó encinta no se fió. ¿Y qué ocurre? ¿Qué castigo le puso Dios? Lo dejó mudo. Y dice que cuando Santa Isabel parió a San Juan el Bautista, estas fotos son mías propias, de ahí del lugar donde nació. Dice que le dijeron, eso lo dice en San Lucas, dice, ¿qué nombre le vas a poner? Le dijeron los judíos, dice, se llamará Juan. Dice, pero ¿cómo se va a llamar Juan si no hay ningún Juan en tu familia? Y le preguntan al patriarca, le preguntan a Zacarías, que estaba mudo, y el pobre de Zacarías cogió una pizarra y pintó, su nombre es Juan, y eso es lo que cuenta San Lucas, y así nace San Juan el Bautista, del lugar donde se supone que nace el Bautista. Y fijaos también en el cuerpo central del retablo, fijaos cuando entréis en Santa Ana, aparece quién, fijaos qué curioso, San Jorge, ¿por qué? Haciendo referencia, esta iglesia es la que continúa la antigua ermita de San Jorge, que recordáis que se construye ¿dónde? En el centro del castillo homónimo del mismo nombre, efectivamente, por eso aparece San Jorge venciendo al dragón en el centro. Y bueno, arriba hay otras imágenes que no tenemos tiempo de comentar, la Asunción de la Virgen, ¿veis? Aquí podéis ver esas imágenes, esas pinturas, ¿vale? San Jorge en el centro. Yo digo que no va a dar tiempo. Esta es la Villa Bautismal y algunas, bueno, de esto podríamos hablar, este es el Cristo del Socorro, que está en la cabecera de la nave de la Epístola, que se pertenecía a una antigua hermandad de marineros desaparecida en Triana, que era el Cristo del Socorro y la Virgen del Buen Viaje, que también está en Santa Ana. Este es el muro de Santa Ana, que lo recordamos con mucho cariño. Cuando se hizo la restauración del Cristo del Socorro, está encima de la pila bautismal, el Cristo del Socorro, de la pila de la mitad. Esta es la Virgen del Buen Viaje, cuando vayáis a Santa Ana, fijaos, una Virgen marinera del Buen Viaje del siglo XVII, no confundamos con la del Buen Aire, que también es una Virgen de Triana, que se acaba desapareciendo cuando se fue el comercio americano de Sevilla, una Virgen que a mí personalmente me fascina, una imagen de candelero del siglo XVII, es preciosísima y olvidadísima, por ejemplo, de olvidada, la Virgen del Buen Viaje vinculada a la marinería triana. Tenemos la imagen, la iconografía más antigua de Sevilla de Santa Justa Rufina, con el maestro de Noguer, del comienzo del siglo XVI. Veis que aparece la giralda sin un campanario, porque todavía no se había cometido el campanario de Hernán Ruiz. Tenemos también el retablo de San Joaquín, tenemos esta tabla de Santa Catalina de Sturmio, del siglo XVI, una artista muy interesante. Tenemos a una virgen que yo personalmente sabéis que quiero bien con esta imagen, que es la Virgen de la Victoria, que fue la que patrocinamos, qué gran expedición. La expedición de Magallanes y
Y de hecho el nombre de la victoria del barrio de Victoria precisamente por la Virgen. De hecho Magallanes quiso ser enterrado junto a esta Virgen, por esta Virgen sabéis que estaba originalmente. Esta Virgen estaba en un convento de los mínimos, este era el convento de San Francisco de Paula, que estaba afuera de Triana. Ahí lo veis. Este grado de publicación. Veis aquí el antiguo convento de la Victoria, pasa a ser convento de la Victoria, se demuele en el siglo XIX, San Bautista se demuele y la Virgen se trae a Santa Ana. Veis la Virgen que fue mutilada para ser vestida, San Francisco de Paula, que está al lado de la Virgen de la Victoria, aunque ahora la han quitado a San Francisco de Paula. La Inmaculada, la tumba del negro, que tiene una historia interesantísima, que es la primera obra firmada por Niculoso Pisano, este ceramista de Italia que revolucionó la florería en la cerámica italiana. Veis la firma Niculoso Pisano, Francisco Niculoso Pisano, Mefecit, italiano, Mefecit, me hice, de 1506. La Capilla de la Pastora, una obra de Gabriel Pastora del siglo XIX, que tiene muchísima devoción, preciosísima. Gabriel Pastora también respecto con la francería del siglo XIX. La Hermandad del Carmen, que ahora Manuel Alés ha revitalizado y que es una hermandad que data del siglo XX, de los años 50, con la Virgen del Carmen, que nos recuerda esa herencia marinera del barrio de Triana. Estamos haciendo en el sentido de la agudas del reloj, ¿vale? Ahora, una imagen que es importantísima, pero importantísima, y que la gente no le echa cuenta, esta pasa desapercibida, que es la Virgen de la Rosa de Alejo Fernández. Fernández fue un pintor alemán que se llamaba Alejo y se llamaba Fernández. Fernández era su mujer, que era de Córdoba, por cierto, y era un pintor alemán que le castellanizaron el apellido y que tiene una otra pintura muy importante, aparte de la Virgen de la Rosa, que es una preciosidad que está en el trascoro del templo, justamente en el trascoro. Es el que realizó esta Virgen que muchos conocéis, la Virgen de los Mariantes, que está en la plaza de Sevilla, en la antigua casa de contratación, lo que fue la capilla de la Casa de Paz, y que protege con su manto a los marineros españoles y a los nativos americanos que aparecen al fondo, una cosa preciosísima, que es la primera representación del nativo americano que hay en Nueva York. La capilla de San Francisco, que ya estamos en la nave del Evangelio, la izquierda, que también más cercana digamos a nosotros, con este retablo magnífico del 16 de San Francisco, San Pablo, San Francisco, San Pablo y San Pedro. Por los estigmas veis San Francisco con una abierta, con tablas del siglo XVI. Veis Santa Justelfina, que procesiona en el Corpus Christi, que todos la conocemos, son del siglo XVIII. Alfarera se supone trianera, vinculada también a nuestro barrio por el tema de la alfarería. La Piedad, una imagen que pertenecía a una hermandad de Triana que desapareció, que es la Piedad, una hermandad que se llama la Sexta Angustia, que desapareció a comienzos del siglo XX y que es un crucificado del siglo XVII transformado en un Cristo de una piedad. Y veis la Virgen que es una preciosidad absoluta. Bueno, la composición escultórica es preciosísima y pasa también desapercibida, porque yo digo que Santa Ana tiene joyas artísticas que pasan muy desapercibidas. Bueno, la Inmaculada que se atribuye a la Roldana, del taller de Luisa Roldán del siglo XVII, que procesiona también en el Corpus, con ese magnífico retablo del siglo XVIII de Miguel Franco, con columnas salomónicas que podéis ver. Veis que hay una réplica de un cuadro de Tiziano, que es un cuadro además que yo le tengo muchísimo, personalmente me encanta ese cuadro porque son dos, que es el Martirio de San Lorenzo. Este cuadro lo podéis ver, una réplica de Tiziano en la iglesia de Santa Ana. Veis San Lorenzo el pobre que lo estaban asando a la parrilla, y dice que dijo, que era muy bromista en vida, y dijo, dame la vuelta que no estoy hecho de esto. Y esos son los originales de Tiziano. ¿Alguien sabe dónde están estos cuadros? Este lo hemos ido a ver con Nicolía también, en los Jesuiti, en Venecia, la iglesia de los jesuitas maravillosa. Y este está en el Escorial. Estos dos cuadros son dos versiones de Tiziano del Martirio de San Lorenzo, que hay una réplica aquí en Santa Escorial, en Venecia. Tenemos también a Madre de Dios del Rosario, en el mes del 19, que además es la patrona de los capataces y de los costaleros, que viene despertando mucha devoción. Y por último, la custodia, que es una obra, podríamos contar muchísimas piezas más artísticas, la cripta que tiene muchas, pero no tenemos tiempo obviamente. La custodia del siglo XVIII, y mira qué bonita que la propia custodia adriana tenga a la Virgen, al Niño y a Santa Ana. Aparece en plata, repito, una obra del 18, Santa Ana con la Virgen y con el Niño. Y la torre, por supuesto, que de forma magnífica ha comentado antes Jaime, una torre que se construye en obra temprana, obra de época posiblemente de Alfonso X, pocos años después. Veis los arcos mudéjares, arcos ciegos, arquillos por el lado ciego, una muestra de ese mudejarismo, de esa arquitectura islámica que se imprimía en Sevilla en esa época, y que tiene un campanario que es anacrónico respecto a lo que es la fábrica original, porque veis que esto es de una época y esto es de otra. Esto es el siglo XVIII post-terremoto de Lisboa, dice una soleá de Triana. El año del terremoto llegó la agüita hasta arriba, porque un tsunami que entró por el río. Pero no pudo llegar donde llega mi fatiga. Dice que el agua entró hasta la iglesia de Santa Ana el año del terremoto de Lisboa, la torre se quebró. Por eso veis aquí que la torre es diferente, y veis otra torre fortaleza, una torre fortaleza al lado de la torre. Veis que el chapitel no se corresponde con
del 18, por ser algo. Y por último, Santana es el origen de la Hermandad de la Esperanza del Día. Solamente quiero que os quedéis con eso. En 1418 tenemos crónica, que nos habla Agustín Matute, que había una hermandad que se funda en torno a la Virgen de la Esperanza y que era no de marineros, sino de ceramistas. Más tarde, ya en el 17, 1616, la Hermandad de la Esperanza, radicada aquí, se fusionaría con otra hermandad marinera, sí, de Rey Marinera, que se fundó en un convento de mínimas que todavía existe, que está en Ages del Corro. ¿Esa hermandad cuál es? Las Tres Caídas. Y en 1616 ambas hermandades se fusionan y radicaron en varias ocasiones, pero no tenemos tiempo de otro día tenemos una charla de la historia de la Esperanza del Día en Santana. Y es el origen de la advocación de la esperanza en nuestro barrio, por eso es importante que lo comentemos. Se lo cuenta Agustín Matute. Y por último, una soleá que dice: son los 4 otras soleas, o no a cantar, no vamos a cantar sin cantar una soleá muy mal en la vela, pero a ver, no lo voy a cantar, os la voy a recitar. Dice: son los 4 puntalitos que sostienen a Triana: San Jacinto, Los Remedios, La O y Señal Santana. Y aquí sí terminamos. Muchísimas gracias a todos.